Bien, hoy nos reunimos con entusiasmo y las expectativas elevadas, ya que tenemos el privilegio de contar con la presencia de un ponente extraordinario que compartirá con nosotros su vasto conocimiento y experiencia en temas de investigación educativa. Es un honor para mí presentarles al doctor David Santa Cruz Morales, quien ha acumulado una destacada trayectoria a lo largo de su carrera, demostrando una sólida dedicación y competencia en el ámbito educativo y académico, ya que durante su práctica profesional ha desempeñado diferentes funciones como director de formación docente del Estado de Puebla, supervisor de la Zona 007 de Institutos de Educación Superior Particulares, director del Centro de Posgrado del BINE, docente investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como ha sido el coordinador del doctorado de la Facultad de Derecho de la UAP. Es autor y coautor de más de 20 contenidos científicos en los que se incluyen libros, capítulos de libros y revistas, y se destaca su participación como ponente y conferencista en diferentes congresos nacionales. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor David Santa Cruz Morales. Adelante, doctor. Bien, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor de poder compartir con todos ustedes parte del trabajo de investigación, parte de lo que nosotros hacemos con el día a día desde el aula, desde los diferentes espacios laborales, de las diferentes oportunidades que tenemos. Le agradezco directamente, bueno, pues a cada uno de ustedes como parte de este gran proyecto en esta institución, porque es muy importante la participación de los compañeros, es muy importante la participación de los docentes, es importante la participación de los investigadores en todos los procesos educativos, en los diferentes foros y en los diferentes espacios. Eh, bueno, pues quiero agradecer directamente a la institución educativa, porque pues estos espacios nos van a fortalecer para generar nuevos vínculos de conocimiento, nuevos vínculos con relación a procesos intelectivos. Y bueno, distinguidos maestros, estudiantes, si tuvieran la oportunidad de prender su cámara, se los voy a agradecer para poder interactuar un poquito con ustedes. Si está dentro de sus oportunidades, para ir trabajando un poquito algunas aspiraciones que tenemos en el sentido del trabajo de investigación. Mucho gusto, Alexandra Rosano. Disculpen, denme la oportunidad, por favor, de hablarles cómo están registrados. María Elena, mucho gusto, a sus órdenes. Qué gusto poder participar con ustedes. Graciela Hernández, una alegría conocerlos a través de esta oportunidad académica. Florencia, Selene, José René, mucho gusto y bueno, les agradezco que tengan esta oportunidad para aprender la cámara. Bien, vamos a trabajar. Agradezco a todos los directivos de la institución la invitación. De verdad es un honor. Gracias al Instituto de Educación Superior y de Posgrados. Muchas gracias por este espacio y por esta oportunidad. Bien, vamos a ver qué vamos a hacer con relación con este título, porque es muy ambicioso para una sesión. Sin embargo, pues vamos a tratar como objetivo central, bueno, pues centrar las bases de cuál es la importancia de la investigación, diferencia entre investigación, filosofía, epistemología, ciencia y sabiduría, cómo lo vamos a tratar cómo se debe de argumentar un poquito en el sentido de los objetivos, en el sentido de los objetivos. ¿Por qué en el sentido de los objetivos? Porque nosotros tenemos planteado antes de realizar cualquier tipo de investigación, antes de ponernos a escribir, antes de empezar a redactar, tenemos planteado cuál es el resultado, el producto que esperamos, ¿verdad? Y en este sentido, pues varían varias cuestiones. Por ejemplo, tengo la finalidad de realizar una publicación en redes sociales de divulgación que no me exige una metodología específica, que no me exige un enunciado declarativo científico de fondo. Tengo interés en publicar una revista de divulgación
donde pudiéramos utilizar opiniones partiendo de la metodología de la idea en lugar de la materia, la observación y la comprobación, un poquito de este método científico que ha sido tan discutido, tan, tan probablemente contrario a la metodología de la metodología de las ciencias exactas, de las ciencias naturales. Entonces, tenemos que centrarnos en qué es lo que queremos escribir y para qué público va dirigido. ¿Sí? Queremos hacer una tesis, queremos hacer una tesina, queremos hacer un capítulo de investigación con una línea de investigación, pues tenemos que observar cuál es el objeto y cuál es el objetivo del libro. Queremos hacer un trabajo sobre temas de género, queremos hacer un trabajo sobre la multiculturalidad, un trabajo sobre igualdad, sobre seguridad, sobre educación. Vamos a plantear un trabajo de investigación en las ciencias sociales, vamos a plantear un trabajo de investigación desde el punto de vista político, crítico, teórico, analítico. Entonces, plantearnos claramente cuál es el resultado que esperamos, en dónde vamos a, a poder eh, publicar, en dónde vamos a poder escribir y qué es lo que queremos hacer. Hay una discusión inmensa, hay una discusión inmensa sobre el procedimiento de investigación. Desde el punto de vista, desde el punto de vista de su origen, de su origen. Pero no puede cambiar, la investigación no puede cambiar. No puede cambiar porque no podemos hablar con mentiras. No puede cambiar porque no podemos ser deshonestos. No puede cambiar porque no podemos traicionar con la cuestión de la ciencia, del enunciado científico. Entonces, muchas veces en muchos cursos me han preguntado, oiga, ¿de dónde partimos, verdad? Pues primero hay que partir, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado que espero? Voy a hacer una publicación científica, quiero hacer una tesis, quiero hacer un libro, quiero hacer un capítulo, quiero hacer una publicación, una revista indexada, debidamente arbitrada, quiero hacer un libro, pero con reconocimiento nacional e internacional, con un registro de ICBN, que me apoye el Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología. O sea, ¿cuál es la finalidad de que yo esté escribiendo, que yo esté investigando? Esa es la primera gran regla para el trabajo de investigación. ¿A dónde quiero llegar como resultado? Y viene como cuando éramos niños, cuando éramos pequeñitos con nuestros papás, pues viene como que los principios, ¿verdad? A ver, hijo, por favor, no agarres las cosas calientes, te puedes quemar. A ver, hijo, por favor, busca, observa bien qué es lo que estás haciendo, escribe exactamente qué es lo que estás observando. Todos estos consejos que tuvimos de niños y que a lo mejor ahora los asesoramos en nuestra práctica cotidiana, pues eso se convierten en principios de la investigación. Entonces, primer tema, ¿qué queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es el resultado? Y segundo gran tema, principios en la investigación. No podemos cortar y pegar sin argumentar. No podemos cortar y pegar sin argumentar, porque es plagio. Ese es un principio, ¿sí? No podemos cortar y pegar lo que dijo otro autor si no tiene relación con nuestro trabajo de investigación, porque no es necesario, ¿sí? Tenemos que hablar siempre con la comprobación. ¿Qué significa esto con la comprobación? Con relación a estos principios para la investigación, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi investigación? Y después del objetivo, principios de la investigación. Primer principio, no robo nada. No robamos derechos para escribir. No debemos robarle nada a nadie. Debemos reconocerle los créditos a las personas que lo hacen. Y por lo tanto, cada renglón que observemos, que analicemos y que estudiemos, si alguien lo dijo, esa va a ser nuestra regla de oro, citarlo, poner de dónde salió. ¿Sí? No es momento para hablar, por ejemplo, citación APA, citación Harvard, citación Latina, citación Chicago, citación APA última edición. Porque en este caso no estamos hablando de metodología ni de citación,
ni de notas al pie. Pero lo que sí tenemos que observar como principio es cada renglón y cada párrafo que nosotros consideremos prudente, citarlo. ¿De dónde salió? Cibergrafía, hemerografía, legisgrafía, de la tesiteca de la UNAM, de la tesiteca de la UAP, de la tesiteca del Tecnológico de Monterrey. Tenemos que citar de dónde salieron estos renglones. ¿Sí? Hablar con la verdad. Otro principio para la investigación es crear y construir enunciados declarativos. Construir enunciados declarativos. ¿A qué nos referimos con la construcción de enunciados declarativos? Nos referimos a que no podemos estar invocando, que sería la oposición a este enunciado. ¿Sí? Porque Juanito dijo que era relevante el estudio de las de la epistemología, yo considero que es relevante, porque esto es válido, estos enunciados son válidos en razón a la persona que lo dice, y esta validez se la da a la persona que lo escucha y lo da por cierto. Y esto también no se justifica a través de la metodología de investigación. Porque Dios dijo, perdón por el ejemplo, pero porque Dios dijo y entonces eso se convierte en un dogma. Y un dogma es un enunciado declarativo, pero dogmático. ¿Sí? Y nosotros estamos trabajando con estudiantes, con maestros, con objetos de estudio, con hipótesis, ¿sí? Con algo tangible. Derivado de esto sale el siguiente principio, la objetividad. La objetividad de nuestro trabajo. Es factible, es objetivo, es factible la investigación que voy a realizar. Tengo la oportunidad de lograr hacer archivo a través de la entrevista, sacar tablas, porcientos, estadísticas, que todo esto son conceptos distintos. Tablas, gráficas, estadísticas y archivo. Son 4 elementos distintos que regularmente van a ir a esta parte cuantitativa de lo que nosotros estamos evaluando. ¿Sí? Otro principio relevante, por favor, vamos a verlo con mucha prudencia lo que voy a señalar. A ver, no es que escribamos de lo que más sabemos, no es que seamos muy egoístas de escribir menos de lo que hemos estudiado o de lo que se sabe, que Juan Gessen le llama la cereza del pastel, la expansión del conocimiento, pero siempre hay que guardar un poco de conocimiento para seguir construyendo conocimiento. ¿Sí? Esto es un poco el concepto del egoísmo. No se trata tampoco de escribir de lo que no sabemos, porque hay reglas para escribir. Para la redacción de textos de investigación hay reglas muy congruentes, ¿sí? Que es conocimientos a priori y conocimientos a posteriori. ¿Qué conjunto de conocimientos son a priorísticos que ya construyen, que ya por sí mismos han construido un conocimiento científico que tenemos aquí, ¿sí? Y el conocimiento a posteriori. La oportunidad de seguir construyendo marcos teóricos, de resolver problemas cotidianos, de aportar al contexto de las ciencias, ¿verdad? Entonces, esta disciplina de ubicar cuál es el conjunto de conocimientos básicos que son parte de una verdad científica, vamos a llamarle, dentro de las ciencias sociales es difícil hablar de una verdad absoluta, hay autores que exponen sobre la verdad absoluta, yo considero lo que dice Hart con relación a que siempre la contradicción entre dos enunciados científicos me permite observar quién es el que relativamente va a seguir vigente, quién es el que relativamente va a seguir ganando esta competencia, ¿sí? Sin embargo, hay que aceptar que hay un conjunto de enunciados científicos que me van a permitir seguir construyendo otro conjunto de enunciados científicos. Bien, otro principio es observar. Gracias, Kitsia Torres, muchas gracias. Otro principio es observar si realmente tengo ese interés por investigar. ¿Tengo ese interés por investigar o se convierte en un trabajo?
Si tengo el interés para investigar, todos los días me motivo, todos los días busco más bibliografía, voy a una librería, voy a una biblioteca, sigo con este entusiasmo, esta fortaleza, el interés. Sin interés no se puede escribir, es muy difícil, se convierte en un trabajo, se convierte en algo tedioso. La locura, otro principio, la locura de la investigación se sustenta en la trascendencia de la investigación. La locura en la investigación, que no es locura desfasarse como un retraso mental, no. La locura es cómo construir en razón al interés y a la trascendencia. Tengo el interés y lo que voy a lograr va a trascender socialmente. ¿Qué quiero lograr con estos principios de la investigación? No quiero sonar como el decálogo de Moisés, con primer mandamiento, segundo mandamiento, ¿verdad? Pero estos principios nos van a facilitar o nos van a permitir. Para algunas personas les facilita, otros teóricos dicen, no es que la investigación no es fácil, la investigación es compromiso. Bueno, estos principios van a generar ese compromiso en la investigación. Bien, tenemos el resultado. Y este resultado tiene determinadas características, ¿sí? Todos los resultados de los que hablábamos hace un rato, las características son distintas. Una tesis diferente a una tesina. Una tesina con relación a un capítulo del libro a un apartado de una publicación de divulgación no científica. Cada uno tiene sus propios requisitos. Sin embargo, los principios son comunes y vamos a agregarle una, una, una característica más para todos los trabajos de investigación. El tema epistemológico. ¿Sí? ¿Podemos hacer un trabajo de investigación eminentemente descriptivo? Claro, claro. ¿Qué es lo que observo? Y puedo hacer un análisis desde el punto de vista contextual y describir cómo está un contexto. ¿Sí? Pero no tener identidad epistémica con relación a lo que decimos es no tener personalidad en un trabajo de investigación. Tengo que tener identidad, ¿sí? Es lo que nos va a distinguir a todos nosotros. Estoy a favor me agrada cómo explica la epistemología del sur, ¿verdad? Y la moderna revolución centroamericana y latinoamericana. Me agrada cómo exponen la epistemología europea, que no se debe de distinguir en epistemología europea, pero como surge la epistemología del sur, bueno, pues vamos a tratar de nombrarlo, ¿verdad? Y esta epistemología nos envuelve a través de procesos de conquista, ¿verdad? A través de procesos inquisitivos. Son la base de la construcción de los planes y programas educativos. Antes, tenemos una diferencia antes de la conquista y después de la conquista en la forma en la que nos educaron. Tenemos un tema de violencia de género antes de la llegada de Hernán Cortés, antes de estos procesos, después de la imposición de la religión católica. Entonces, de la imposición católica, esto nos va generando identidad en la forma en la que escribimos. No es discutir. No se trata de discutir, porque discusión no es sabiduría. Diferencia entre filosofía, axiología, procesos cognitivos, epistemología, ¿sí? Con relación a utilizar el método científico para adquirir conocimiento y llevarlo al aula, llevarlo a algunos espacios para expandir el conocimiento en cursos, talleres, diplomados, conferencias. Y por último, aprender a investigar, experimentar y comprobar para regular mi conducta en la vida. Sabiduría. Tres conceptos distintos. Método, conjunto de conocimientos filosóficos, conjunto de conocimientos científicos y cómo voy a utilizar todos estos métodos, todos estos conocimientos en la practicidad para resolver un problema. ¿Cómo lo voy a utilizar para pasar un examen de oposición? ¿Cómo lo voy a utilizar para resolver las preguntas para ingresar al servicio profesional? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo voy a utilizar para mi vida con mi pareja, por ejemplo? El concepto de lealtad
lealtad en la investigación y lealtad en mi vida diaria, con mi pareja, con lo que digo, con lo que hago. Esto es muy importante. Todos nuestros trabajos de investigación tienen que tener esa personalidad, esa chispa que nosotros tenemos en la vida. Somos buenos, somos agradables, somos leales, somos honestos. Y entonces somos personas que todo el tiempo estamos contradiciendo, pero con lógica. También eso es muy bueno. Si no hay contradicción, no se avanza en la construcción del conocimiento científico. Siempre debe haber contradicción. Lo explica Popper claramente. Bien, entonces, el plantear el concepto el tema de epistemología, pues muchas veces nos genera un poquito de ruido, de susto, de espanto. Oye, pero es que, ¿dónde está la epistemología? Pues la epistemología es una ciencia que está dentro de la filosofía, ¿sí? Pero nosotros no podemos olvidarnos que las cosas para nosotros a lo mejor, como decía Tales de Mileto, que es el primer gran responsable de los enunciados declarativos, el primer gran científico, el que cambia la forma de hablar, el que cambia la forma de decir. Tales de Mileto dice, está construido, todos los elementos, las cosas, el sol, la mesa, el ser humano están constituidos por agua en sus tres formas de representación, líquido, sólido y gaseoso. Y él lo expone, y él lo explica, ¿verdad? Después hay un mito en donde este señor se cae, además de que era capitalista, viajaba mucho y tenía dinero, realmente se puso a sembrar aceituna después de unos viajes y siguió construyendo mucho capital, etcétera. Pero este señor cae, esto es mito, mitología, ¿sí? Cae en un hoyo profundo. Y en este hoyo profundo ya no podía salir de él. Y observaba por un lado que no tenía salida, por el otro no tenía salida. Se acerca una persona que en ese momento era una persona que trabajaba en su casa y le ayuda a salir. Cuando Tales de Mileto observa hacia arriba, cuando ve hacia arriba, él empieza a crear lo que hasta hoy conocemos como las dos grandes teorías, materialismo e idealismo. Dice, él observa que en el espacio, que en el cielo hay un conjunto de conocimientos muchísimo más amplios a el conjunto de conocimientos apreciables ahí pegados a él ya que no le permitían seguirse moviendo. Ya después de él, filósofos, bueno, pues tenemos a Anaximandro, tenemos el teorema de Pitágoras, A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada, y qué es lo que opinaba Pitágoras para la construcción del conocimiento. De ahí podríamos hablar de Xenófanes, podríamos hablar de, de Anaxímenes, de Empédocles, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Zenón, de Protágoras, todos estos señores plantean principios de la filosofía, pero no hay que verlos como los grandes filósofos de la historia, sino hay que observar el método que nos hereda. La epistemología de eso habla, del uso de un método. Método inductivo, deductivo, dialéctico, el método que vamos a utilizar, ¿sí? Un método analítico, sintético, a priorístico, exegético, mayéutico, sintético, comparativo. ¿Qué método es el que vamos a utilizar? ¿Sí? Entonces, este método, con este fundamento teórico, le van a dar identidad a nuestro trabajo de investigación. Método y marco teórico. Retroalimentando un poquito y espero no cansarlos, ahorita voy a interactuar un poco con ustedes. Tenemos, ¿cuál es la finalidad del trabajo de investigación? ¿Cuál es la finalidad de que estemos investigando? ¿Qué queremos hacer? Basarnos, después de eso hay que tener un conjunto de principios. Lealtad en la forma de escribir, honestidad en la forma de escribir, respetar en la forma de escribir, priorizar en nuestra forma de escribir, interés, intención, enunciados declarativos, no mentir, hablar con la verdad. Después, marco teórico, un poquito de los teóricos, ¿sí? Pero esto es teoría en general, todavía no estoy
todavía no estoy estudiando un objeto de estudio. Todo esto todavía sigue aquí en este panorama, ¿sí? Genérico. Todavía no estoy contextualizando. Después de tomar en consideración las diferentes corrientes teóricas en general, la filosofía en general, los métodos en general, ¿sí? Vamos a incorporar esto a nuestro trabajo, vamos a darle identidad. Soy crítico, me sumo a las aportaciones del autor, de los autores, construyo un concepto partiendo de un método, ¿sí? Método y fundamento teórico con relación a mi forma de ser, le dan identidad a mis escritos. Por ejemplo, estoy a favor de los procesos políticos y normativos para que se deje de violentar a la mujer. Estamos cansados de violencia en contra de la mujer. Esa es una postura propia y es una postura personal. Para alcanzar en 5 años, en 10 años, en 20 años, en 100 años, el tema de igualdad. Pero en este momento hemos observado muchos años de violencia de género, entendiendo género como se está manejando género con relación a la mujer. Esto nos va a generar una postura ideológica y personalidad en relación a cómo estamos escribiendo. Pero no podemos señalar en un apartado la defensa sobre derechos humanos, en otro apartado hablar de equidad, en otro apartado hablar de igualdad y después pues le dejo al lector que tome su consideración, porque entonces no estamos dándole identidad a un trabajo de investigación, vamos a darle identidad al trabajo de investigación y es parte de nuestra personalidad, ¿sí? Avanzando un poquito, avanzando un poquito con estas cuestiones. Yo sé que tenemos más adelante un conjunto un tiempo para preguntar. Sin embargo, si me permite la institución y si me permite la maestra Vianey, que nos está coordinando, hasta acá me gustaría preguntar si hay alguna opinión, algún comentario. Todavía no entramos realmente, seguimos con generalidades, apenas vamos a empezar con los objetos de estudio. ¿Alguna pregunta, algún comentario, maestros? Yo, Bien, buenas noches. sí, a sus órdenes. Verónica, adelante. Sí, el tema de hoy es métodos, metodología, técnicas. Bueno, yo estoy elaborando mi tesis apenas. Tengo algunas complicaciones con el tema, con el título, bueno, con los objetivos, con la pregunta. Pero bueno, ya es. Bueno, es que dicen que desde ahí empiezas a visualizar cuáles serían los instrumentos que vas a utilizar. Que la misma forma te va diciendo, que va tomando tu tesis, te va diciendo qué es lo que vas a emplear, ¿no? Si es cualitativa, si es cuantitativa o si es mixta. Entonces, dice que no en todas las tesis se utilizan las tablas, no en todas las tesis se utiliza la estadística. Bueno, yo estoy estudiando un doctorado en educación o quiero que mi tesis he revisado algunas tesis y están muy cargadas de tablas, de gráficas, de así, de muchas imágenes. Bueno, Bien, este, ¿de qué metodología nos va a hablar usted? muy bien. Muchas Cualitativa, gracias. cuantitativa, mixta. ¿Sí me explicó? Sí, claro que sí. Esto, hasta acá, lo que acabo de comentar, es un poquito ahorita voy, maestras, los que levantaron mano, esto es un poquito antes de empezar a escribir, un poquito de generalidades sobre lo que hemos estudiado en las maestrías o lo que hemos estudiado en el doctorado. En muchos doctorados nos hablan de epistemología, nos hablan de método analítico, de cuáles son las características de nuestro trabajo de investigación. Ahorita voy a avanzar con
título, objetivo general, voy a dar una estrategia para hacer una columna vertebral de un trabajo de investigación, voy a plantear estrategias para hacerlo más que conceptualización, estrategias académicas, estrategias docentes para ir construyendo los diferentes elementos. Es como una segunda parte de esta plática que traigo con ustedes. Y bueno, y hablando un poquito de esto de identidad, vamos a escribir sobre ciencias sociales, yo escribo sobre los trabajos de investigación mixtos. ¿Sí? Para mí no existe un trabajo de investigación eminentemente cuantitativo, con mucho respeto a los que consideren que esta postura es viable. Separar un trabajo cuanti y quali es factible, ¿verdad? Sin embargo, desde el punto de vista de las ciencias sociales, de la estadística, de la evolución del conocimiento, etcétera, es muy difícil salirnos en las ciencias sociales de este trabajo de investigación mixto. Ahora, las características del protocolo de investigación o del proyecto, porque algunos llaman protocolo, otros proyecto, etcétera, cada institución educativa tiene sus indicadores, sus requerimientos. Por lo tanto, a lo mejor yo he revisado por lo menos unos 30 contenidos sobre protocolos y por eso traigo algunos elementos comunes. ¿A qué me refiero con esta situación? Efectivamente, hay estudios, hay instituciones de educación superior para lograr titularse en maestría y doctorado que pueden titularse con un trabajo utilizando el método descriptivo histórico. Pero eso depende de las exigencias de las instituciones. Hay algunas instituciones que permiten hacer un trabajo de investigación doctoral con procesos descriptivos, analíticos, históricos. Y esto no significa que no sea un gran trabajo de investigación científico. Lo que se está utilizando es una metodología sugerida en esta institución. Ahorita voy a tratar de platicar de estas cuestiones. Realmente, hablando de comprometernos con lo que decimos y la justificación, trabajos mixtos, ciencias sociales, descripción de contexto, marco normativo, marco teórico, estado del arte, marco jurídico, un conjunto de entrevistas. ¿Qué vamos a sacar con estas entrevistas? ¿Cuáles son los resultados? Creamos con estos resultados, vamos a crear una base de datos, vamos a representarlos en gráficas y cuál es la finalidad. Por eso es que dentro de las ciencias sociales, regularmente los trabajos de investigación son mixtos. Sin embargo, maestra, ahorita voy a empezar con los elementos de la construcción del protocolo que me permita ir avanzando con calma. Sin embargo, sí quiero señalar estas generalidades para la investigación, como muchas veces empezamos a escribir y queremos escribir como si fuera una tesina, o empezamos a escribir y queremos escribir como si fuera un artículo de una revista indexada, y tiene sus características. Ahorita, en este caso, bueno, para hacer una tesis, hay que ver cuáles son las características de la institución con relación a lo que nos están exigiendo, y hay que enfocarnos con estas cuestiones. Voy a plantear ahorita las tres posturas, ¿sí? Maestra Alexandra, sus órdenes. Sí, bueno, pues no sé si te acuerdas, pero bueno, aquí estoy y la verdad me da mucho gusto. Invité a algunas compañeras de mi licenciatura a un grupo de investigación que yo tengo y entonces entró una maestra que me da mucho gusto. Y también invité a alumnas que tengo de sexto semestre y también les dije que pusieran Vine en su nombre, entonces estoy identificando dónde andan. Pero bueno, y sí entiendo completamente lo que tú dices, hace rato alcé la mano porque quería ver eso que acabas de decirnos, estrategias, estructura, para que sea mucho más sencillo el que ellas puedan manejar una escritura. Y me interesó mucho cuando manejas la identidad. Creo que es parte del primer paso que hay que tener, ¿no? El que pensemos que nuestra identidad está forjada en ese trabajo que vamos a hacer, cuidando la parte ética y verificando qué es lo que hay que hacer. Pero bueno, entonces ya espero la parte de las estrategias. Y me da mucho Bien. gusto verte. Y aquí estamos. Gracias, muchas gracias, maestra, y muchos saludos a todos los compañeros del BINE que están con nosotros. Gracias, distinguida maestra. Bien, vamos a continuar. Gracias por sus comentarios y muchas gracias por sus opiniones. A ver, protocolo de investigación. Partimos de un título, ¿sí? El título de investigación parte
de cuál es la acción que vamos a realizar nosotros con relación a un objeto de estudio. ¿Cuál es la acción que voy a realizar con relación a un objeto de estudio? Por ejemplo, si yo fuera un niño de preescolar, me van a evaluar un aprendizaje esperado, es que aprenda a recortar, que aprenda a separar, que aprenda a recoger, que aprenda a pegar, que aprenda a guardar, que aprenda a respetar, que aprenda, etcétera, etcétera. Son acciones que vamos realizando nosotros a nivel preescolar, ¿sí? A nivel primaria se empieza a desarrollar otro tipo de acciones: secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado. A nivel doctorado, bueno, pues la acción que dentro de las acciones que nos exigen, grandísimas y muy complicadas, es sistematizar, ¿verdad? Construir, construir enunciados, construir teorías, explicar, no describir, porque es diferente, a lo mejor en preparatoria, a lo mejor al principio de la licenciatura, describir. A nivel doctorado, a nivel maestría, hay que utilizar verbos, hay que utilizar acciones que, según la tabla de Marzano, ¿sí? Pudieran ustedes observarla, pudieran ustedes bajarla y ver esta clasificación. Este señor lo que hace es dividir las acciones de dos maneras, de dos formas, ¿sí? Divide las acciones en razón a las habilidades intelectivas, y en razón a estas habilidades intelectivas que van desde los 0 años hasta nivel superior, desde que nacemos hasta el nivel superior. Esta clasificación nos va a permitir esta valoración de las acciones. Y esta valoración de la acción es lo que va a ser la esencia de nuestro trabajo de investigación. Voy a hacer un análisis, voy a hacer una síntesis, voy a exponer, voy a describir, voy a comprobar, voy a cotejar, voy a sistematizar, esta acción es lo que le va a dar fortaleza a mi trabajo de investigación. Si considero prudente colocar la acción en el título, al principio del objeto de estudio, es viable, ¿sí? Sin embargo, puedo poner un título y prescindir de esta acción. Prescindir de esta acción porque la acción de la investigación va a estar en el contenido y lo voy a explicar. ¿Sí? Ahora, esta acción sota, que yo le llamo acción sota, ¿por qué denominamos acción sota? Porque cada capítulo de nuestro trabajo de investigación, cada subtítulo tiene accioncitas, accioncitas, accioncitas. Describir, analizar, explicar, exponer. Y cada una de estos subtítulos o subtemas van a tener su propio objetivo, igual que nuestros planes y programas. Tenemos un aprendizaje esperado. Entonces, tengo una acción grande, genérica, que es como nuestra cabecita, una acción grande que va a respaldar mi título, pero abajo de esta acción voy a tratar de dividir en 3 apartados un trabajo de investigación, en 3. ¿Sí? El primero, describir el contexto, ¿verdad? Describir es una acción más pequeña cuando yo quiero sistematizar. Primero, objetivo, describir un contexto. ¿Qué? Sobre el objeto, sobre los sujetos que ustedes consideren prudentes. Sí, describir. Segundo apartado de un trabajo de investigación. Vamos a denominarle conceptualización y construcción teórica relacionado con este objeto de estudio. ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiero? Pues tengo que construir un marco teórico y construir un marco conceptual. También aquí puedo incorporar el marco normativo, construir, describir cuáles son las diferentes corrientes teóricas, que estoy abarcando un segundo objetivo, ¿sí? El primero describir, el segundo construir o delimitar el marco conceptual, delimitar el marco teórico, delimitar el marco jurídico, ¿sí? Y en un tercer apartado con otra acción sería explicar, exponer, demostrar. Y en este tercer apartado, ¿qué voy a llevar regularmente? ¿O qué llevo en este tercer apartado? Estadística, gráfica, archivo, tablas. ¿Sí? ¿Qué fue lo que realicé como investigación? ¿Cómo lo comparé? ¿Contra qué comparé los enunciados científicos? Es más o menos como una relación interpersonal. Conocemos una persona y queremos saber de dónde viene.
¿sí? ¿Cuál es su familia? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su forma de ser? Después, nosotros empezamos a analizar realmente si lo que observamos y describimos coincide con lo que nos platicó, ¿verdad? Entonces vamos observando cuál es su forma de ser, su forma de hablar, cuál es su forma de dirigirse en la vida, ¿verdad? Sus valores, sus principios, un poquito un marco teórico. Y por último, vamos a evaluar si podemos convivir, coexistir con esta persona. Vamos a evaluar si es factible la convivencia o si no es factible. Vamos a comprobar parte de esa hipótesis de ilusión que a lo mejor tuvimos en un instante. Es igual, los trabajos de investigación llevan esta metodología en general desde el punto de vista de una tesis, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros hiciéramos un trabajo de investigación de 3 capítulos, ¿cuántos objetivos tendría? Tendría 4 objetivos. El objetivo general del trabajo de investigación y los 3 objetivos de cada uno de los apartados que van a hacer relación que nos van a hacer, que nos van a describir cada uno de los contenidos que están indizados o que están paginados en Razonar Temático. No puedo poner un tema de estadística, a lo mejor en el capítulo 1, porque estoy hablando de descripción del contexto, ¿sí? O del marco conceptual. Oiga, en el capítulo 3 puedo poner estadística gráfica. Sí, adelante, pues estamos comprobando. Pero es que tuve un maestro que me decía, en el contexto podemos agregar estadística. Sí, claro, cuando en el contexto estemos exponiendo descripción del problema. Y en la descripción del problema, claro que podemos agregar estadística. 10 de cada 50 estudiantes que consumen enervantes psicotrópicos o tienen algún tema de adicción, lo derivado de la entrevista o de la página oficial de la Secretaría de Educación Pública o de la página oficial, etcétera, etcétera, dicen que lo han apreciado, lo han observado, lo han aprendido en su casa. Por lo tanto, empezamos a describir, y esta descripción se vincula un poquito con lo que ahorita voy a señalar, que es el estado del arte. Con cuidado con el estado del arte o estado del conocimiento. Bien, entonces, mi título es la parte de la cabeza central de trabajo de investigación, y abajo tengo, y tiene una acción general en donde deben de incluirse adentro, deben de concentrarse las otras 3 acciones pequeñitas que se van a describir más adelante como objetivos. ¿Sí? Tengo una acción general, una acción pequeña, otra acción pequeñita, otra acción pequeñita, y cada uno de estos van a ser objetivos y cada uno va a tener su propio contenido. A esto nosotros le vamos a llamar vamos a hacer transversal mis objetivos específicos se hacen transversales con relación a mi objetivo general. Es más o menos como una malla curricular, como un mapa curricular. ¿Sí? No abandonamos los objetivos de un lado con otro, etcétera. Tenemos que irlos vinculando. Ya tenemos la acción del título. Ahora, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? ¿Cuál es nuestro objeto de investigación? ¿Es un sujeto? ¿Es un objeto? ¿Es un proceso? Hablando a lo mejor sobre temas de cuestión directamente educativos. ¿Voy a analizar una estrategia de enseñanza? Pues entonces es un proceso. Voy a analizar a los estudiantes con relación a su interés, a su forma de trabajar, entonces voy a analizar a un sujeto. Voy a analizar implementación de métodos a partir de, voy a analizar, perdón, temas de gestión escolar, de gestión directiva, de gestión de plan de desarrollo institucional, de plan anual de trabajo. Entonces voy a analizar un proceso partiendo de algunos servidores públicos o partiendo de la gestión escolar, partiendo de directivos, partiendo de subdirectivos. Entonces, tengo que señalar, además de la acción, un objeto de investigación, un objeto de estudio. Acción, objeto. Después de este objeto, tengo que poner contexto, temporalidad. Acción, objeto, contexto, temporalidad.
acción, objeto, contexto, temporalidad. Contexto, no forzosamente señalar con los alumnos de primero, de primaria, de la escuela de la Márquez de Martínez, que se encuentra en la Rosa. Porque esto también, en la metodología de investigación tenemos un problema. Voy a señalar cómo lo explica Juan de Dios González Ibarra. Dice, voy a analizar dentro del mercado de la cocota, voy a poner un ejemplo, no es que lo diga él, ¿verdad? Pero un ejemplo en razón a la teoría, ¿verdad? Voy a analizar dentro del mercado Zapata el puesto de fruta de David Santa Cruz. En este puesto de fruta de David Santa Cruz, no voy a analizar ni el melón, ni la sandía, ni el mango, ni la papaya, voy a analizar la manzana. ¿Sí? De estas manzanas, no voy a analizar todas las manzanas, solamente voy a analizar esa manzana, ¿sí? Que tiene un poquito de manchitas, verdes con un poquito de manchitas amarillas y rojas, ¿por qué salió de tantos colores? Muy bien, ya llegué a la manzana, pero voy a llegar a esta manzana, pero lo que quiero analizar es a la mosca que está parada arriba de la manzana. Y esta mosca que está parada arriba de la manzana, quiero analizar las alas de esta mosca que está arriba de la manzana, que pertenece a un conjunto de frutas que pertenecen al puesto del mercado de David Santa Cruz Morales, que se encuentra en el mercado Zapata. Esto no significa delimitar un problema. Esto no significa reducir el trabajo de investigación al máximo, porque entonces lo que haríamos se llama estudio de caso, y es distinta a la metodología. Si nosotros queremos estudiar a un solo estudiante de una sola escuela, de un solo salón, de un solo nivel, de una sola institución que pertenece a una región, la metodología que vamos a utilizar es estudio de caso. ¿Sí? Sin embargo, regularmente lo que se analiza es una población. Regularmente analizamos una población. Bien, entonces tenemos una acción que realizamos con relación a un objeto de estudio, con relación a un contexto, educación primaria, educación secundaria, alumnos de secundaria que consumen alcohol y una temporalidad. La temporalidad es relevante porque de aquí vamos a delimitar nuestro marco histórico y nuestro estado del arte. Una temporalidad. También la temporalidad no es un año o un día. Hay que tener cuidado. La temporalidad puede ser durante la pandemia, ¿verdad? Eso es una temporalidad. Durante la primavera del 2021. Ah, muy bien. Voy a analizar, tomando en consideración el último año bisiesto. Bien. Partimos de la reforma educativa, de la última reforma educativa. Partimos del reconocimiento de la defensa del derecho a la educación como derecho humano en el 2011, en el artículo 1 constitucional, a la fecha. Esta es la forma en la que vamos a ir delimitando nuestro objeto de estudio. A veces nosotros cometemos un error es que no lo has particularizado. Este es un mal enunciado, porque particularizar un trabajo que vas a hacer en un contexto no se llama, entonces, no estás analizando un contexto, estás haciendo un estudio de caso. Es que no lo has individualizado. Individualizar, individuo, indivisible, es un estudio de caso. Muchas veces nos han dicho que mientras más concreto, mejor, pero les acabo de platicar que no voy a estudiar las alas de la mosca que está arriba de la manzana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a analizar este proceso, el aprendizaje, el trabajo colaborativo en un nivel. Vamos a analizar si los indicadores que observa el supervisor, de todos los indicadores me voy a ir al primero, vamos a pensar en el indicador sobre administrativo, sobre si tiene los permisos de ayuntamiento y las autorizaciones de bomberos, que se hacen por lo menos entre 6 y 8 meses antes del siguiente ciclo escolar, porque se tardan 6 meses en expedirse. Y entonces voy a analizar en cuántas escuelas
pusieron cumple con la norma y cuando llego resulta que no lo tienen de este año. Ahí hay una violación a la ciencia con relación a lo que están manifestando como proceso de evaluación, una supervisión. ¿Sí me explico? ¿Sí? De esto se trata, no se trata de particularizar. Ahora, si quiero particularizar, se utiliza otro método, que es el estudio de caso. Ahora, tengo acción, objeto, contexto, temporalidad. Y se vincula directamente a una pregunta grande, a una pregunta general. Tengo un título que ahora tengo que utilizar el método para hacer preguntas. ¿Sí? Voy a poner aquí en una hojita para ir trabajando con ustedes, voy a poner importancia de la investigación científica en la educación superior. Importancia de la investigación científica en la educación superior de la Escuela Normal del Benemérito Instituto Normal del Estado. Vamos a llamarlo así. Importancia de la investigación científica en la educación superior del Benemérito Instituto Normal del Estado. Ese es mi trabajo de investigación. Tengo una acción, voy a hablar de la importancia, por qué es importante, en qué nivel, pues en educación superior, cuál es el objeto de estudio, investigación científica, en qué contexto, en el BINE actualmente, ¿verdad? Hoy, el día de hoy. Cuando es actual, ya no es necesario poner de 2023 al 2024, es actual. Porque cuando se exponga en razón a la fecha, se entiende que es lo último que se está publicando en razón al último periodo. Ahora, este título que acabamos de poner, hay que convertirlo en pregunta y muchas veces nos genera un problema. Vámonos directamente a la estrategia para hacer preguntas. Primero, hay que ponerle signo de interrogación, termina con signo de interrogación y empieza con qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Eso es hacer una pregunta. Y mi pregunta grandota, o sea, mi pregunta de mi título, pues tiene que ser con relación a mi título. Si yo escribo una pregunta que no contiene mi título, pues es otra pregunta y no hay lógica. ¿Sale? Entonces, importancia de la investigación científica de la educación superior en el Benemérito Instituto Normal del Estado. Bien, voy a preguntar cuál es la importancia, chequen, de que los estudiantes y los maestros del nivel de educación superior realicen investigación en el Benemérito Instituto Normal del Estado. No parafraseo, no estoy parafraseando. Estoy describiendo un poquito más amplio mi título, pero con preguntas. ¿Cuál es la importancia de que los maestros y los estudiantes de nivel superior realicen investigación científica en el Benemérito Instituto Normal del Estado? Si yo le pongo otra pregunta, pues ya no coincide. ¿Cuál es la pregunta lógica con relación a mi título? ¿Cuál es la pregunta con relación a mi título? Pues hay que analizar la acción. Voy a hablar de la importancia. ¿Cuál es la importancia? ¿Sí? Voy a hablar de justificar la trascendencia de la supervisión, porque es trascendente el trabajo del supervisor. Cada pregunta encuentra su lógica en razón a la acción. No es cualquier pregunta. Hay un sentido lógico entre lo que vamos a decir. ¿Cómo vamos a encontrar esta lógica entre el título y la pregunta? Con el objetivo general. Esta es la relación lógica. ¿Sale? Entonces, tenemos título, tenemos pregunta general y vamos a plantear un objetivo general. Si mi título dice importancia de la investigación científica,
¿Qué es lo que quiero demostrar? ¿Qué es lo que quiero acreditar? Pues, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia? Y entonces, como objetivo, describir la importancia. Describir la importancia. ¿Con qué empiezo? Pues con la acción que tiene lógica con la pregunta y que se vincula a mi título. No es cualquier objetivo. Es importancia de la investigación. ¿Cuál es la importancia? Describo cuál es la importancia de la investigación. Si lo analizamos, vamos a vincular directamente título, pregunta general y objetivo general. Si no está en relación, si no se escriben con la misma lógica, ahí tenemos un problema desde el inicio de la investigación. ¿Sí? Si le ponemos qué es importante, pues contradice, porque no estoy hablando de cuáles son los elementos importantes de la investigación. Estoy hablando de la importancia de la investigación. Entonces, ¿cuál es la importancia? De escribir la importancia. Importancia, describo importancia como objetivo y cuál es la importancia. Tras elementos de la investigación científica, ¿cuáles son los elementos para la investigación científica? Y por último, ¿cuál es mi objetivo? Analizar los elementos de la investigación científica. Y entonces, ahí vamos a ir relacionando nuestro título en general. Ahora, ¿cómo vamos a continuar con este esquema general? Ahora vamos con nuestras acciones pequeñitas. Vamos a hablar de tres capítulos. La primera acción pequeñita va a ser describir los antecedentes de la investigación educativa. Describir antecedentes de la investigación educativa. Si pongo describir, entonces como objetivo particular, pues ya estoy hablando y coincide con mi objetivo general. Describo los antecedentes de la investigación educativa, pero no es la investigación educativa en el mundo. Describir los antecedentes de la investigación educativa en el Benemérito Instituto Normal del Estado. ¿Quiénes han escrito? ¿Cómo han escrito? ¿En dónde han publicado? ¿Qué tipo de publicaciones? Y estoy creando, ¿sí? Parte de mi contexto y parte de mi descripción del problema. Contextualizo y describo problema. Contextualizo y describo. Este primer objetivo, que es describir los antecedentes, si se dan cuenta, yo no voy a poner ahí a Ulpiano, Hipocloro, Constantino Cloro, no voy a poner a Zenón, a Anaximandres, a Platón, no voy a, porque ellos han investigado, pero estoy estudiando la investigación y la importancia de la investigación científica en el BINE y cómo es observado por fuera, va a ir en otro apartado. ¿Sí? Tengo que saber si investigan o no investigan, qué tipo de publicaciones, en dónde escriben, si son editoriales reconocidas, si son editoriales reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología, si son revistas arbitradas, indexadas de las que están en Latindex, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto me va a dar un panorama de qué tipo de investigación y si es importante, y vamos a estar describiendo quiénes han publicado. Ahora, este primer objetivo que se vincula con mi objetivo grande, también hay que escribirlo en pregunta, porque es una pregunta de este objetivo, porque tiene que responder en mi trabajo de investigación. Por lo tanto, así voy a crear mis 3 preguntas hipotéticas específicas. Estoy hablando de un trabajo de investigación, vamos a denominarle tesis, en donde tengo un objetivo general con su pregunta y su título. Un objetivo particular con su pregunta, otro objetivo particular con su pregunta y otro objetivo. 3 objetivos y a estas preguntas de cada uno de estos objetivos les vamos a llamar preguntas hipotéticas. ¿A qué vamos a dar respuesta en cada uno de estos capítulos? ¿Sí? Bueno, otro tema muy recurrente
con relación a un problema es el planteamiento. Bueno, esto que les acabo de decir es nuestra columna vertebral. Título, objetivo general, pregunta general, objetivo particular, pregunta específica, segundo objetivo, segunda pregunta, tercer objetivo, tercera pregunta. Lo que nos hace falta llenar a un lado con este formato sería el temario. Pero todavía no voy a hablar hasta que explique los marcos un poquito más adelante. Bueno, ni tan adelante porque ya no está ganando el tiempo, pero ahí vamos con calma. Adelante, Araceli, a sus órdenes. Hola, buenas noches. ¿Podría repetir otra vez la estructura, por favor? Sí, con mucho gusto. Gracias. Bien. Es más o menos como tengo en la parte de hasta arriba, en el techo de la investigación, tengo un título, un objetivo general y una pregunta general. Título, objetivo general y pregunta general. Y a un lado de la pregunta general, si quieren ponerle, ahorita lo voy a explicar, pónganle con unas letras un poquito más grandes si están escribiendo y con mucho respeto se los comento. Podemos poner hipótesis. ¿Sí? Todavía no estoy platicando la hipótesis, pero pónganlo aquí porque esta es la estructura de lo que va hasta arriba. Esto es de forma horizontal. Ahora, de forma vertical, vamos a ver qué es lo que viene hacia abajo. Hacia abajo, ¿qué viene? Un objetivo específico con un nombre de un capítulo y con una pregunta específica, que sería primer objetivo, capítulo 1, pregunta del capítulo 1. Descendentemente. Segundo objetivo pequeño, segundo objetivo. Segundo capítulo, capítulo segundo, con su propia pregunta de investigación. Tercer objetivo particular, Algunos les llaman específicos y otros particulares, son los mismos. Con el nombre del capítulo, capítulo tercero, pero lleva un nombre, y la pregunta de este capítulo. Por ejemplo, con mis asesorados de doctorado, les pido que hagan esto en Word y que ya pongan los subtemas que salen de los libros que hemos consultado y les digo que lo enmiquen. De tal manera que como cuando lo acabemos de revisar, que ya está bien hecho, lo enmicamos y cada vez que nos sentamos a trabajar, a investigar, sacamos esto porque este es el alma de nuestro trabajo de investigación. Y aquí viene un principio importante. Ya no voy a buscar más cosas porque ya lo estoy haciendo. Tenemos que ponerle punto final a las cosas. ¿Sí? Ay, es que acabo de tomar un curso y me acaban de exponer esta cuestión. Ay, es que acabo de encontrar un nuevo libro y este libro me está exponiendo nuevos intereses. Y, ay, es que me acaban de recomendar este libro. ¿Cuándo acabamos una investigación? Si seguimos investigando, muy difícil. Hay que ponernos límites en el trabajo de investigación. Muy importante. Mejor, Araceli, con relación a la estructura. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Bien, ahora, el planteamiento del problema. Yo no concibo, aunque hay posturas contrarias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Si no, seguimos por el tiempo. Bien, seguimos. Yo no concibo describir un caos, un problema, citando. Por ejemplo, es que este autor dice que el problema de la educación básica es la falta de valores de los maestros en razón al compromiso laboral. ¿Quién lo está diciendo? Este señor, no lo estoy diciendo yo. Sí lo entiendo y lo puedo citar. Pero si estoy haciendo trabajo de investigación, yo tengo que describir color, época, momento, tiempo, generar el método que utilizamos para el planteamiento de problemas es un método descriptivo. ¿Cuántos lloran? ¿Cuántos sufren? ¿Qué color es? ¿Hay sangre? ¿No hay sangre? ¿Hay llanto? O sea,
Hay que crear drama del problema, porque si no hay drama, si no hay caos, si no hay sufrimiento, pues no es un problema. Hay que resolver un problema. ¿Cuál es el método para describir un problema? Pues su nombre lo dice, descripción de un problema. No dice en el planteamiento del problema pon autores, pon corrientes teóricas, pon conceptos, genera más bibliografía, baja toda la estadística que hay sobre tu tema. Ahí no lo dice. Planteamiento de un problema es describir el contexto social, económico, cultural, político y valorativo. 5 cuestiones que observamos en todos los contextos. 5 cosas que observamos. Hay una cuestión social, hay una cuestión política, hay una cuestión cultural, hay una cuestión valorativa, hay una cuestión socio, político, económico, cultural, valorativo. Y hay que describirlo. Yo le llamo geografía del dolor. El planteamiento del problema es la geografía del dolor. Ahora, muy importante en el planteamiento del problema. Muy, muy importante. El planteamiento del problema no son preguntas. ¿Sí? Muchas veces planteamiento del problema y pensamos que un problema es una pregunta. No es cierto, el problema es un problema, está en un contexto, está en una cultura, está en una población. Se trata de valores a lo mejor, ¿verdad? Oiga, en el planteamiento del problema puedo poner una pregunta o dos. Sí, si consideras necesario plantear una pregunta para describir el problema, adelante. Es una estrategia, es válido. No quiere decir, aquí no van preguntas, no. Sí pueden ir ahí, en este caso, algunas preguntas para describir, para mejor proveer, para mejor describir. Ahora, en este mismo sentido, en el planteamiento del problema, hay que poner datos duros. Y esto es un poquito de lo complicado del planteamiento del problema. Datos duros. Creo que ya no se llama deserción escolar, creo que ya cambió el nombre, pero bueno, vamos a hacer un análisis de la deserción escolar. Pues tengo que poner cuántos alumnos dejaron de asistir a clases y de dónde saqué estos datos, ¿verdad? Buscar que las páginas que consultemos o que las preguntas que hagamos vía electrónica, transparencia, a la Secretaría de Educación o alguna otra secretaría sean lógicos y sean verdaderos. Estos enunciados tienen que ser verdaderos. Y hay que poner por qué es un problema. No nada más describirlo, ¿verdad? Describir. No, sí necesitamos datos duros para el planteamiento del problema. Entonces, el método que utilizamos es descriptivo, descripción de factores sociopolíticos, económicos, culturales y valorativos, y necesitamos poner datos duros. Estos datos duros se vinculan directamente con el estado del arte. Sin embargo, aquí no estoy escribiendo estado del arte. Algunas universidades manejan planteamiento del problema y estado del arte juntos. En otras universidades, en otras instituciones manejan por separado estado del arte, estado y planteamiento del problema. Aquí estoy platicándoles planteamiento del problema y por separado el estado del arte. Bien. El estado del arte. El estado del arte. Algunos le llaman estado del conocimiento y otros le llaman el estado de la cuestión. ¿Sí? Estado de conocimiento, estado de la cuestión, estado del arte. Bien, son un conjunto de conocimientos, un conjunto de datos, ¿sí? Que exponen lo último que se ha investigado en relación a nuestro tema. Ese es el estado que guarda actualmente el conocimiento de nuestro objeto de estudio. ¿Qué es el estado del arte? Pues el estado que guarda hoy nuestro objeto de estudio. Voy a hablar del consumo de las drogas en los estudiantes de licenciatura.
¿Quiénes son los últimos que han hecho un trabajo de investigación sobre las drogas, el consumo de las drogas en los estudiantes de licenciatura en instituciones particulares? Vámonos ahora a instituciones de educación superior particular. ¿Qué tengo que hacer? Pues ver conferencias, cursos, redes sociales, tesitecas, libros, páginas de internet, cibergrafía, en los últimos 5 años, 6 años. ¿Qué es lo último que se ha publicado en razón a mi objeto de estudio para saber cuál es el estado del conocimiento? ¿Qué estado guarda actualmente este conjunto de conocimientos sobre mi objeto de investigación? Eso es el estado del arte. Videos, conferencias, talleres, revistas de investigación científica, tesitecas, libros, publicaciones, conferencias, cibergrafía, hemerografía. ¿Qué es lo último que se ha publicado sobre mi objeto de investigación? Y lo clasifico así como se los acabo de decir. Así lo clasificamos. Desde el punto de vista de la bibliografía, libros, ¿verdad? Los últimos libros que han escrito sobre este trabajo de investigación. Y ya estamos profundizando. Bien, ahora, sobre la metodología. A ver. La metodología de investigación también pudiera tener un fundamento epistemológico. Epistemología y metodología. Vamos en este momento a quitarle ese carácter epistémico y vámonos directamente a los métodos. He observado, por ejemplo, en trabajos en libros, incluso en libros, que dicen, voy a utilizar el método analítico. Por lo que vamos a separar los componentes, los elementos del tema principal del presente libro para con posterioridad exponer cuáles son sus características propias. A ver, ahí no estamos diciendo nada, ahí estamos definiendo qué es el método analítico. Y este es un error. Voy a utilizar el método deductivo. Ah, muy bien. Voy a partir de la especulación, de corrientes teóricas generales para poder aplicarlo a los casos concretos de mis alumnos. Estoy definiendo el método deductivo. Cuando nosotros hablamos de metodología, no es aplicar toda la metodología. Hay metodología específica para cada uno de nuestros objetos de investigación. ¿Sí? Hay metodología en general. Hay metodología, por ejemplo, ahorita en la educación básica, estamos hablando vamos a hacer un diagnóstico, tenemos nuestro libro de proyectos, de este libro de proyectos tenemos que crear nuestra forma en la que vamos a trabajar, vamos a ver cuál es nuestro campo formativo, del campo formativo, de los 4 campos formativos, cada uno tiene su propio objetivo, y cada uno de estos tiene su propio método de enseñanza en razón a su objetivo según el campo formativo. Ya me están diciendo cuáles son los 4 métodos de los 4 campos formativos, no puedo cambiarlo. Si voy a hablar de la ética, entonces me tengo que ir a este campo formativo, creo que es de la ética, naturaleza y sociedad. En este campo formativo voy a ver cuál es su objetivo y cuál es su método. Su método para dar clases, métodos de enseñanzas a través de situaciones reales, de problemas reales y cotidianos. Si nos damos cuenta, el método es metodología de la enseñanza. Ah, pero hay metodología del aprendizaje. Hay metodología de la investigación. Y son conceptos distintos. Hay metodología de la investigación educativa, que es específica, y hay que buscarla. ¿Sí? Por ejemplo, hay metodología de la investigación jurídica, exegénesis, mayéutica, jurisprudencia. Hay epistemología de la investigación educativa. Hay, por ejemplo, el método reflexivo.
la reflexividad como un método. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a plantear la metodología que vamos a utilizar en un trabajo de investigación tesis, no es definir qué es el método, sino decir cómo utilizamos el método en nuestro trabajo de investigación. No es decir qué es método. Si lo que voy a hacer es utilizar la metodología para hacer un libro, pues ni siquiera voy a decir el método que vamos a implementar. No, en la redacción implícitamente tiene que ir el método. Partiremos de especulaciones genéricas, partiendo del constructivismo, ¿no? Vamos a hablar, ¿no?, de la multiculturalidad y violación a los derechos humanos. No, no es en ningún trabajo de investigación, ni siquiera en licenciatura, cuando hablamos de método, vamos a decir qué es el método, porque eso ya sabemos. Lo que queremos exponer, cuando ustedes hagan su comité tutorial, cuando hagan predefensas, cuando den conferencias, hay que decir cómo utilizamos el método con nuestro tema, no qué es. Porque ¿qué es? Nos metemos a internet, buscamos ¿qué es el método axiológico? Se basa en la construcción de enunciados a través de los valores, se fundamenta en la filosofía. No, la utilización de la axiología en la construcción, en la enseñanza de la ética en la secundaria. Ah, ¿cómo vas a utilizar la axiología? En la enseñanza de la ética en la secundaria. No, ¿qué es la axiología? El método axiológico. Bien. Por último, porque creo que ya me excedí un poquito del tiempo, pero no pasa nada, estamos compartiendo y para mí es una alegría poder estar platicando con ustedes. Por último, cuando hablemos del marco histórico, voy a hablar un poquito de los marcos. Cuando hablemos del marco histórico, utilicemos como estrategia las líneas del tiempo, pero no la línea del tiempo plana, como la que decía Anaximandro, 6 siglos antes de Cristo. No, no, no. Una línea del tiempo multidimensional. Multidimensional. Oiga, ¿cómo que multidimensional? Sí, porque las líneas del tiempo que nos enseñaron, a lo mejor en mi caso en la primaria, era una persona, una fecha, algo relevante. Lo poníamos y hasta lo pegábamos, ¿verdad? Hasta se veía plano. Esta es una línea del tiempo. No, la línea del tiempo para los trabajos de investigación tiene que ser multidimensional. ¿Qué estaba pasando en época de este presidente y qué fue lo que se hizo normativamente? Voy a tratar de poner un ejemplo. Voy a hablar de la Agenda 2030. No voy a decir cuáles son los puntos de la Agenda 2030. Voy a hablar del eje 4 sobre educación de calidad. El eje 4, con tal fecha, se autorizó. Estos son los países que participaron y esto le antecede la agenda tal. Y esto tiene un antecedente en razón a la consolidación de la ONU, y de la ONU tiene un antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener cuidado, porque esta es una línea del tiempo plana. Hay que señalar que la Agenda 2030 fue organizada y planeada por los 5 países más poderosos que dirigen la ONU y que son los que determinan la economía global. Ya estoy haciendo multidimensionalidad con relación a la Agenda 2030, que son Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. Y estos 5 no compiten con relación a los otros países, son los que determinan la organización. Ellos nunca los vamos a poder modificar, no los vamos a cambiar. Y si nos vamos a un antecedente relevante, gracias a que ganaron la Segunda Guerra Mundial, se consolida la Organización de las Naciones Unidas, que modifica la Sociedad de Naciones Unidas, que surgió después de la Primera Guerra Mundial y que se resolvió también por el presidente Wilson con sus 14 principios. Si observamos cuál es el proceso con relación hacia el eje 4 de la Agenda 2030 sobre la educación de calidad, vamos a encontrar aquí la obligatoriedad. En el 2011 del cambio normativo del artículo 1 constitucional, con relación al artículo 3 constitucional, con relación a una educación
hacia la excelencia, que fue una propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo de López Obrador, planteado en el Plan Estatal de Desarrollo del gobernador, que en paz descanse, y que nos ha permitido la actualización de los planes y programas para lograr una evaluación formativa. ¿Por qué una evaluación formativa? Basada en 4 campos formativos, porque cada uno de estos ya tiene sus propias disciplinas. Esto es un antecedente tridimensional, multidimensional. No es plano. ¿Cuál es la estrategia para hacerlo? Pues podemos hacer una línea plana, una línea del tiempo plana, y después hay que ver contextualizando qué estaba pasando con relación a mi tema. No todo, solamente con relación al tema de investigación. Estrategia, podemos hacer una línea del tiempo y después la vamos a poner en forma de redacción. Horizontal, ahora la hacemos horizontal y ahora la hacemos vertical. Una línea del tiempo y después la planteamos vertical. No le vamos a poner como títulos y subtítulos los años, vamos a poner los momentos relevantes del objeto de estudio, Marco histórico. El marco conceptual, bueno, pues en el marco conceptual tenemos que hacer una selección de un conjunto de de un conjunto de palabras necesarias, un conjunto de conceptos necesarios para mi trabajo de investigación, que no solamente las voy a definir, aguas, no se definen. Por ejemplo, voy a hablar de estrategias de enseñanza. Primer concepto, estrategia. Segundo, enseñanza. Tercero, juntos, estrategia de enseñanza. Y los pongo, ¿qué es estrategia? ¿Qué es enseñanza? ¿Y qué es estrategia de enseñanza? Eso es un error porque es un glosario. Cuando hablamos del marco conceptual tenemos que ver cuáles son todos los conceptos necesarios, todos. Después de seleccionar, ahora voy con la estrategia. Después de seleccionar todos los objetos, jerarquizarlos. Del menos relevante hasta llegar al más relevante. ¿Sí? Y ahora voy a empezar a describirlos con relación a mi objeto de estudio. Antes de empezar a explicar cuál es la importancia de la investigación científica en la educación superior del Benemérito Instituto Normal del Estado, tenemos que partir que se entiende por investigación y naturaleza, investigación científica e investigación científico-social e investigación científica en las áreas de las ciencias exactas. Partiendo de la naturaleza de la investigación, podemos exponer que Juan Gessen expone en su libro Teoría del conocimiento, conocimiento a priori, conocimiento a posteriori, y empezamos a describir nuestro marco conceptual citando a los autores. Marco conceptual. Después, marco normativo. En el marco normativo, pues tenemos que utilizar el método deductivo o el método inductivo, como ustedes decidan. Vamos a partir de las normas internacionales, tratados internacionales, convenciones internacionales, que contengan en su contenido, en sus artículos, temas centrales que se relacionan, artículos centrales que se relacionan con el trabajo de investigación. ¿Cómo se observa a nivel internacional? ¿Cómo se observa a través de la Constitución? ¿Cómo se observa en la Ley General de Educación, en las leyes nacionales? ¿Cómo se observa en las leyes estatales? ¿Y cómo se observan los reglamentos? Marco normativo. De lo más grande a lo más concreto. Oiga, a mí me gustaría partir de lo más concreto para llegar hasta los tratados internacionales sobre los derechos del niño, de la niña y de los adolescentes, sobre la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y como nos han dicho, nos han hablado del derecho a la educación. Me gustaría partir desde la Convención sobre no más violencia en contra de las mujeres. Pues partimos entonces de estas convenciones y estos tratados internacionales hasta llegar a las escuelas, a las instituciones, porque todo esto es un procedimiento, es una estrategia para poder centrar nuestro tema desde el punto de vista del marco normativo.
Y bueno, pues el marco teórico, no todas las teorías fundamentan nuestro trabajo de investigación. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor muy práctico, muy práctico, ¿sí? Voy a hacer un trabajo sobre la libertad económica, el liberalismo económico. Y empiezo a hablar de un sociólogo, de un comunista, de un neoliberal, de un antropólogo, y los pongo autor en favor del neoliberalismo, en contra del neoliberalismo, a favor de Marx, en contra de Marx, materialismo histórico, comunismo, y etcétera, y los pongo en un mismo orden, en el mismo sentido, en la misma página. Esto es incorrecto. Hay que agrupar el conjunto de teóricos en razón a sus características comunes. Es de lo más difícil en un trabajo de investigación. ¿Sí? Voy a poner por un lado a todos los socialistas, por otro lado a todos los comunistas, por otro lado a todos los que hablan de liberalismo económico y por otro lado a todos los que hablan de neoliberalismo. Es un ejemplo, ¿sí? Nada más. Entonces, ahora sí puedo poner a todos los comunistas uno tras otro y señalar qué opinan sobre, no me acuerdo cuál era el tema, economía y educación. ¿Sale? Voy a poner a todos los comunistas. Esto expone este autor, este autor, este autor, este autor, y abajo hago un análisis común porque todos son comunistas. Un comentario común. O puedo ir opinando en razón a cada uno de estos autores. Oiga, ¿cuántos renglones puedo transcribir? Pues 7 renglones es prudente. ¿Sí? Si quiero transcribir más de 7 renglones, tengo que darle sangría de los dos lados, se centra y se modifica el número de letra, aunque también depende de las reglas que imponga cada una de las instituciones educativas. Pero es muy relevante. Bien, pues, maestra Vianey, maestros, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por permitirme y por escucharme un ratito, porque creo que me pasé del tiempo. Quisiera seguir platicando con ustedes, sin embargo, también tengo que ir a cenar y a compartir con mi familia. Si hay algún comentario, con mucho gusto. Si hay alguna pregunta, maestra Vianey, si está dentro de la organización, adelante, estoy un ratito más con ustedes y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor David. Consideramos que no hay límites en cuanto a los temas que se pueden abordar. Así que, estimados participantes, siéntanse en la libertad de hacer preguntas, compartir experiencias, hacer algún comentario. Adelante, maestra Verónica. Sí, si hay algunas referencias que nos pueda compartir para elaborar los instrumentos Bien, de la metodología cuantitativa, cualitativa o mixta, como él le guste. Bueno, sí, con mucho sí, gusto. algunas referencias. Bien, Sampieri directamente, ¿verdad? Sampieri hay que ocuparlo, es bibliografía básica. Sin embargo, bueno, pues es extraordinario, es muy cuantitativo, no es tan cualitativo. Incluso si ven la cantidad de hojas que hablan sobre lo cuantitativo, van a encontrar que son alrededor de muy poquitas hojas sobre lo cualitativo. Nada más contando las hojas. Todo lo demás es cuanti. Es muy bueno. Bien, le voy a pasar un listado a la maestra Vianey, si me lo permiten, ¿sí? De algunos libros para que ellas los pueda compartir con ustedes, porque pudiera ahorita empezar a hablar, mejor les doy un listado, por lo menos unos 5 o 6 libros para la cuestión de la metodología de la investigación, y voy a centrar uno sobre temas de educación con mucho gusto, maestra Verónica. Sí, elaborar matrices, tablas, estadística en educación. Bien, Gracias. gracias a usted. Matrices, tablas, archivos y todo el tema de verdad, cuanti, metodología de la investigación de Sampieri. Trae todo, es muy cuantitativo, y yo creo que después de analizar muchos libros de metodología de las ciencias sociales,
el que habla específicamente y que lo representa mejor, el libro de Metodología de la Investigación de Sampieri, pero les voy a mandar otra bibliografía con mucho gusto. Adelante, maestra María Elena. Gracias. Quería preguntarle, bueno, muchas gracias por su participación, por su conferencia, me pareció muy interesante. Quería preguntarle qué conocimientos mínimos de estadística debe de tener un buen investigador y qué bibliografía nos recomienda para, con mi caso, me siento como un poquito ahí coja en esa parte. Y la otra, no sé si puede contestar también, ¿cómo delimitar el estado del arte? Porque uno se empieza como a perder, se va y se va y se va, como decía usted hace rato. Gracias. Sí. Bien, técnica, lógica, matemáticas, Excel, Google, todas las herramientas, pero hay que diferenciar un poquito, por ejemplo, con la estadística de las ciencias sociales, que pudiera ser manipulable, que este es un grave problema, y la estadística que pudiéramos utilizar, que se utiliza en las ciencias exactas. ¿Qué pasa? Que tenemos que ser muy congruentes. Si yo le preguntara, tengo una población de 100 estudiantes, ¿verdad? De 100. Y le pregunto a 50 estudiantes sobre el aborto, que ya no pudieron, que producto de que se realizaron algunas maniobras abortivas, ya no pudieron volver a embarazarse. La respuesta es más que lógica, ¿verdad? No, a lo mejor tendríamos que preguntarlo para tener las respuestas, no volverían a abortar, ¿verdad? Y si le pregunto a 50 personas que abortaron y después pudieron volver a embarazarse, con una persona que diga que no volvería a abortar, tengo 50% más uno y entonces puedo empezar a sacar resultados. Hay que sacar, esto lo trabajo con una maestra en ciencias exactas, la maestra Marilena también, por cierto se llama maestra Marilena, es ingeniera, ingeniera, lleva muchos temas de estadística, porcientos, cuestiones de en razón a mi población total, con qué por ciento puedo hablar que hay una mayoría con relación a lo que estoy opinando. La selección de la población es muy importante y hacer de 1 a 10, de 2 a 10, de 3 a 10, de 4 a 10 y empezar a sacar nuestros ejercicios lógicos. La cuestión de la estadística en la investigación científica de las ciencias sociales nos ha generado un grave problema en el dogmatismo, en el dogma. Porque si nosotros observamos un dibujo, por ejemplo, en donde está un niño agarrando de la mano a su papá y adentro de una casa, o está agarrando de la mano a su mamá adentro de una casa, y afuera de la casa, muy lejos atrás de donde está el columpio, por allá se encuentra su otro papá, ¿no? O sea, su mamá, está con su mamá dentro de la casa agarrando de la manita y su papá está lejos. Nos pudiera permitir una exposición dogmática a través de la antropología, a través de la sociología, a través de la psicología, a través de la psiquiatría, este tema de la representación de este dibujo. Esto nos genera un problema con la dogmática de las ciencias sociales, el enunciado de las ciencias sociales. Y este es el gran debate entre las ciencias naturales, las ciencias exactas, la estadística y la lógica con relación al dogma de las ciencias sociales. Karl Popper, expone esta situación del relativismo en los enunciados de las ciencias sociales. El relativismo en los enunciados de las ciencias sociales. Incluso así se llama el libro, que es sobre la lógica de las ciencias sociales. Está maravilloso este libro, ¿eh? La lógica de las ciencias sociales. Y hay otro de Aristóteles sobre la cena, Aristóteles y la gran cena, o la cena y Aristóteles, que también plantea este panorama relativo. Lo que plantean los dos en las ciencias sociales es un postulado teórico, ¿sí?, que se basó en la implementación de métodos, incluso el método científico, para llegar a un resultado, basándose, por ejemplo, en el estudio estadístico de más de 1000 cráneos,
¿sí? Nos puede dar un resultado, ¿sí? Nos va a dar un resultado. Siempre y cuando no llegue otra teoría y que cuando se contradigan o se opongan, no le gane. Porque si le gana, entonces este concepto científico deja de tener el mismo valor, aunque se implementó el método científico y fue positivo el resultado. En este caso, este dogma deja de ser dogma y se convierte en un enunciado relativo, y este va a seguir existiendo como un enunciado declarativo relativo. Esta analogía deriva de cuando dos líneas rectas se cruzan, sus ángulos opuestos son iguales, versus cuando dos teorías de las ciencias sociales se contraponen, hay que ver cuál es la que va a seguir persistiendo, la que sobrevive, y le vamos a dar ese valor y vamos a trabajar con esta teoría, con relación al estado del arte y un poquito de marco teórico. Ahora, delimitación del estado del arte. Yo utilizo un ejercicio que me ha funcionado, que es directamente las tesitecas. Directamente las tesitecas. ¿Qué han escrito? Y me voy en razón al objeto de estudio. ¿Sí? ¿Cuántos han escrito sobre este objeto de estudio y cuántas tesis tienen relación con mi trabajo de investigación? Y si observo que hay más de 100 tesis sobre el mismo título, sobre la misma acción, pues entonces ya no es tan trascendente, importante, viable, único, etcétera. Como que ya se ha escrito mucho sobre este trabajo. Eso no quiere decir que no se pueda escribir. ¿Sí? Sí podemos escribir para hacer un libro, pero aguas, porque no va a ser funcional para hacer una tesis de doctorado de maestría, porque lo que quieren en el apartado de justificación es viabilidad, importancia, novedad, impacto y trascendencia. Y si ya tenemos más de 100 tesis sobre este mismo trabajo de investigación, ya está muy trabajado, muy estudiado. Para hacer un libro sí, pero para hacer una tesis no, porque tiene que innovar y tiene que transformar y construir conocimiento. Estas tesis que vamos a sacar nos van a generar un panorama solamente sobre tesis, y vamos a poderlo graficar y nos va a dar una visión sobre el estado del conocimiento de tesis. Lo mismo hacemos con los últimos libros. No todos los libros nos sirven. No todas las conferencias nos sirven. Por eso el tema de cuál es el postulado teórico que voy a utilizar, el método que voy a utilizar y la identidad en mi trabajo de investigación. Y entonces lo vamos a reducir. Y por último, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es la acción que voy a hacer? Voy a sistematizar, voy a comparar, voy a hacer un estudio de caso, y entonces nos va a reducir todavía un poquito más en razón al estado del arte. No todas las normas jurídicas nos sirven, y no todos los artículos. Vamos a hablar del derecho a la educación, pues no voy a analizar toda la Ley General de Educación, sería imposible. Tengo que delimitar el derecho a educación como derecho humano, o el derecho a un trabajo digno dentro de los procesos educativos, o violencia laboral y derecho a la educación, y entonces voy reduciendo el conjunto de artículos que se van a vincular solamente a mi objeto de investigación, a mi objeto de estudio. ¿Cómo se citan estos? Hasta 7 renglones, igual. Ahora, si tiene 10, 15, 20, 30 renglones, entonces le pongo al principio puntos suspensivos, pongo el concepto de ese artículo, después lo termino con puntos suspensivos y abajo argumento el por qué tiene relación con mi trabajo de investigación. Si es el artículo más importante de mi objeto de estudio, de mi investigación, y tiene 20 párrafos, puedo hacer un análisis por párrafo e ir incorporando párrafo normativo, un autor cómo lo expone, una resolución, una interpretación de algún gestor, de algún administrador, y después una opinión personal. Siguiente párrafo normativo, cómo lo dijo la Corte Interamericana, cómo se explicó un autor que se vincule con eso, y también es otra estrategia para ir delimitando mi estado del arte, desde el punto de vista normativo. Y desde el punto de vista social, hay que acudir a la clasificación de la sociología. Si vamos a hablar de la antigua antropología, de la moderna antropología social, de la moderna antropología social que ya está comiéndose al concepto de sociología, y de ahí de la sociología vamos a ver la clasificación. ¿Qué tipo de sociología? Y con esto vamos a seleccionar solamente una, y de esta única tenemos que justificar el por qué utilizamos esta y no todas las demás, partiendo de que esta es la relevante para mi trabajo de investigación. Con relación a los países,
mucha gente, muchos autores, muchos investigadores dicen, a ver, yo voy a comparar antecedentes de la educación en México y abajo ponemos antecedentes universales de la educación y ponemos Roma y ponemos Alemania. No podemos poner ni Roma ni Alemania, porque para empezar estoy planteando antecedentes de la educación en México. No van, no estoy haciendo un análisis comparativo universal. Segundo, en caso de lo esté haciendo de forma universal, tengo que justificar por qué con Italia y por qué con Alemania y no con, no sé, con Suecia. Porque entonces esto me va a permitir decir solamente con estos dos países, porque estos dos países mantienen un común denominador en razón a la política educativa, que es hacia la excelencia de educación. Y entonces quitamos todos estos países cuando estamos analizando, pero tenemos que justificar el por qué con estos sí y con estos no. Esto es un poquito de lo complicado de una investigación científica histórica o descriptiva. Algunas estrategias, todo esto son algunas estrategias, tendríamos que ver el tema, y la verdad sobre la cuestión de la estadística no es mi fortaleza, sin embargo, hay que buscar, dije algunos comentarios, pero sí, con mucha humildad, hay que buscar pues estas cuestiones, ¿verdad? A sus órdenes. Gracias, maestra Vianey. Pues si ya no hay más dudas, Yo una eh, pregunta más. claro, adelante. Gracias. Doctor, una pregunta más. ¿Nos puede compartir su correo electrónico para comunicarnos con usted bueno, yo creo que van a surgir más dudas cuando volvamos a ver la grabación de este webinar. Claro Y que sí, con mucho gusto. Es Dave, santacruz@hotmail, lo voy a anotar. Si me permiten. Claro, de igual manera les comentamos que la grabación se les va a compartir junto con toda la información que nos está brindando el doctor. Le anexamos su correo para cualquier duda o comentario que llegaran a tener. Ok, entonces ya se los van a anexar, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, con mucho gusto. ya, y ¿Algún- una última pregunta, ¿verdad? Sí, La adelante. pregunta, la pregunta es, ¿tenemos que meter referencias así eh, así en inglés? Referencias de una Bien, parte de la tesis. bien. Ahí hay un procedimiento también para las referencias. Yo sugiero que antes de empezar a citar un tipo de citación o un tipo de referencia, primero pongan las citas completas con nota al pie de página. No nos metamos directamente con sistema APA o sistema Harvard o sistema Chicago o Latino. Mi recomendación es, este párrafo lo saqué de este autor, pongo ahí insertar, pie de página, ven que en Word dice insertar, pie de página, trae una A y una B, creo, mayúsculas, y arriba tiene un numerito, insertar, y me va a mandar un numerito en la parte de abajo. Ahí vamos a poner la cita completa, ¿sí? Hasta el final empezamos a citar cuando tengamos todas las citas completas, ¿sí? Esta es una estrategia. ¿Por qué? Porque a veces vamos a utilizar el mismo libro, los dos apellidan Sánchez, o son 4 libros que son Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, etcétera. Y entonces lo que nos va generando un problema en la citación APA. Pero si nosotros vamos a hacer un libro, una revista, lo que vayamos a hacer, si nosotros hacemos primero el ejercicio, aunque lo repitamos 3 o 4 veces, a lo mejor son 100 pies de página, pero esto a mí me garantiza que consulté las 100 y tengo la fuente original de mis documentos, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia objetiva que yo utilizo y que recomiendo? Cada vez que citemos, podemos ir creando nuestro archivo con relación a la computadora en un folder y pongo capítulo primero, tantos libros y adentro todos los juegos de copias de todos los artículos, de todos los que estoy citando por orden, que es el mismo orden que guardan en razón a la cita de mi trabajo de investigación.
En el capítulo 2, por ejemplo, utilicé 20 libros, pero en mi trabajo de investigación ya va a ser el pie de página número 53. Entonces, en mi capítulo 2, en mi folder 2, va a ser número 53, número 54, el siguiente libro, número 55, el siguiente libro. De forma física, hace 20 años, hace 10 años que estudié el doctorado, lo que me recomendaban era hacer como un archivero del hogar, que también tiene su secreto, ¿verdad? Sacar copias. Cuando nosotros sacamos copias, a veces sacamos copia de las 5 o 6 páginas que nos gustan del libro. Eso no es recomendable. Se saca copia de la portada, contraportada, portadilla, portada, contraportada, portadilla, página legal, índice. ¿Sí? Y el contenido, voy, es que me estoy mandando mensajes, ya, gracias. Y el contenido de ese libro, por ejemplo, le saco copia a la portada, contraportada, portadilla, índice, página legal. La página legal para saber en qué editorial, derechos de autor, ISBN, cuántos se imprimieron, primera edición, segunda edición, etcétera. Y ¿por qué el índice? Porque en la casa cuando estemos trabajando, cuando estemos revisando nuestras hojas, nuestras copias, o en la computadora estemos revisando el contenido, muchas veces otros temas de ese índice nos van a obligar a regresar a nuestra fuente original y ahora sacar las otras páginas. Yo no recomiendo que guardemos los libros completos, solamente las páginas que vamos a utilizar. Por ejemplo, de la 5 a la 10, de la 17 a la 25. ¿Sí? Si nosotros lo vamos a hacer impreso, pues entonces nos compramos un archivo del hogar, que es una de las primeras estrategias para hacer un libro, y en mi capítulo primero tengo a lo mejor ahí 20 juegos de copias, que son mi pie de página número 1, 2, 3, 4. Si es cibergrafía, igual, portada, contraportada, página legal, y lo agrego en mi apartado de mi primer capítulo, de mi primer apartado de mi libro. Si es una página de internet, los screenshot, la imprimo y la guardo y pongo qué número de pie de página es. Y entonces, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ahora, si la universidad me exige una cantidad de libros en inglés, tendré que incorporar los libros en inglés. Si mi doctorado, mi maestría es en investigación, debe de llevar forzosamente bibliografía en inglés. Si mi maestría o mi doctorado es técnico científico, pero tiene otro nombre, de especialización, creo, no me acuerdo bien. Bien, no forzosamente lleva citas, digo, libros citados con relación a otro idioma, no forzosamente el idioma inglés. De hecho, ahorita hay muchos trabajos de investigación en contra de la implementación de la enseñanza del idioma inglés en educación básica, porque están hablando de enseñar alemán, francés, italiano y esta vinculación neoliberal con otros procesos sobre el uso de la bibliografía en inglés. Yo sugiero que preguntemos en nuestra institución si, es más, vamos a ser todavía muy rigurosos, si en mi proyecto y en los requisitos que me piden para hacer la tesis no viene normativamente que debe llevar bibliografía en inglés, no tengo por qué meterla. Si yo la quiero incorporar, adelante. ¿Sí? Son estrategias. Sí, gracias. Sí. Bueno, maestros, pues les agradezco las atenciones que tuvieron conmigo. También les agradezco la paciencia. Adelante, Reina, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, primero pues le quería pues, agradecer como pues toda la información que nos ha brindado. Y bueno, yo me considero como una investigadora como nueva o como que está aprendiendo. Ahorita pues estoy en sexto semestre y empezamos a ver la modalidad de titulación y en mi caso escogí la tesis, pero sí me surge la duda como el, el delimitar, o bueno, no delimitar, sino como obtener como mi tema en específico. Siento que es como una duda, o sea, como el cómo saber si realmente estoy, no sé, o sea, que esté bien el tema que quiero investigar o si realmente es como muy viable lo que quiero investigar o, bueno, no sé si estoy mal o si escuché bien, pero creo que también va como, a lo mejor como del ir delimitándolo con relación a las preguntas, o sea, por ejemplo, al objetivo, o sea, ese tema que yo ya tengo, por ejemplo, bueno, un tema, no sé, X, ¿no?
De ahí yo voy a ir como con los objetivos y las preguntas que se van planteando, yo voy a ir delimitando mi tema o bueno, o sea, para no hacerlo como muy general, porque a veces es como que sí te llegan a mencionar, es que está muy abierto, o es que, o bueno, a mí me surge mucho esa duda de saber si mi tema está bien o estoy generalizando demasiado, o no sé, Bien, no sé si me entiende. está bien. ¿Vas en sexto semestre de licenciatura? Sí, Bien, ¿está estudiando educación normal, licenciatura en en qué? preescolar. Muy bien, a ver. La delimitación en razón a nuestros objetos de estudio en la licenciatura en preescolar se recomienda analizar partiendo del plan y programa de estudios de tu licenciatura y de tu nivel y del nivel. En razón a tu licenciatura, ¿qué temas, cuáles son los objetivos, cuáles son los métodos, las estrategias, etcétera? Y en razón al nivel en el que vas a impartir clases, podemos irnos directamente a tu programa de estudios de preescolar. Ahora, de todo esto, ¿qué es lo que más, siempre les voy a sonar un poco romántico, qué es lo que más te llama la atención para la investigación? ¿Qué es lo que no va a ser un martirio? ¿Qué es lo que no va a ser un sufrimiento? ¿Qué es lo que en verdad quieres innovar, renovar y transformar? Podríamos tener 10 ideas, 20 ideas, pero no podemos hacer un trabajo de investigación de 20 ideas, de honestidad, de lealtad, de igualdad, de equidad, de seguridad. No, tenemos que centrarnos, ¿sí? Esta es una estrategia para ir delimitando en razón a su decisión. Otra estrategia que podemos ocupar es directamente irnos a la página de CONACYT. Si en la página de CONACYT, en los programas PRONACES, ya dice ahí cuáles son, trae un listado de todos los temas relevantes, ya para irnos orientando un poquito para ser investigadores y pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Aquí en CONACYT trae problemas estructurales sobre género, sobre cuestión de la multiculturalidad, sobre igualdad, sobre el derecho a la educación, y aquí trae un listado de temas. Estos temas surgen de un diagnóstico que ya realizó el Consejo Nacional de Ciencias de Humanidades y Tecnología, que ya nos están diciendo sobre cuál es más o menos este enfoque en el que tenemos que escribir. Si nos vamos a esta página, vemos el programa de estudios en el que está estudiando, vemos el programa de estudios en el que vamos a trabajar, vamos a encontrar ahí algo que nos va a generar la selección del objeto de estudio. Después de la selección del objeto de estudio, título, objetivo general, pregunta general y después vamos con objetivos particulares según el contenido de su tesis. Creo que sería una alternativa. Sí, sí, le agradezco mucho. Sí, ya habíamos también pues tenido como una conferencia y sí nos habían mencionado la página. Pues le agradezco mucho. Claro que sí. Bien, pues maestros, voy a hacer una asesoría. Muchas gracias. Voy a dar una asesoría de un asesorado de doctorado. Tengo que retirarme. Gracias al Instituto de Educación Superior y de Posgrado. Estoy a sus órdenes. Voy a estar ahí en contacto con ustedes y con mucho respeto, pues, que Dios los bendiga y gracias. Gracias, maestra Vianey. Gracias, doctor David. Nuestro más sincero agradecimiento. Creo que este tema es bastante amplio y se han abordado los aspectos importantes. A todos nuestros participantes, gracias por su atención y que continúen prosperando en sus futuras investigaciones. Buenas noches.